Buenas tardes. Ante todo, les quiero agradecer el estar ahí, del otro lado, eh, y tan cerca al mismo tiempo, gracias a la tecnología. Mi nombre es Carolina Bertona, soy presidenta de ACEPLE, Asociación Civil para la Enseñanza y Perfeccionamiento de Lenguas Extranjeras. Eh, Esta asociación civil nace en la Escuela de Lenguas del Liceo Municipal y hace posible que eventos como este se puedan llevar a cabo, así como también charlas, seminarios, capacitaciones. Así que los invito a todos a asociarse, a ser parte de ACEPLE. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a la protagonista de esta tarde, que es nuestra profesora de italiano, Adriana Crolla. Bueno, hablar de Adriana Crolla es hablar de esa italianidad que muchos de nosotros llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Contarles todos los títulos que tiene realmente nos llevaría, bueno, muchísimo más que un rato, así que con el debido respeto y con su consentimiento, hice un breve resumen para poder contarles un poquito los antecedentes de Adriana Crolla. Bueno, Adriana Crolla tiene el Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, otorgado por la Presidencia dello Stato Italiano en 2015 por su contribución en la difusión de Italia en el extranjero. Sus títulos, entre tantos otros, repito, es Magister en Docencia Universitaria, otorgado por la UNL, profesora de letras, profesora de italiano, creadora y directora de Portal Virtual de la Memoria Gringa, programa de estudios sobre migraciones y del Laboratorio de Materiales Orales, Centro de Estudios Comparados y de la revista El Hilo de la Fábula, Premio Piemontesi nel Mondo por la Regione Piemonte, Italia 2012, Premio Espacio Santafesino 2012, otorgado por el Gobierno de Santa Fe por el proyecto Altro Che, Espacios de la Italianidad en la Cultura Santafesina, Premio a Piamontés, distinguido en la Argentina por FAPA 2008 en reconocimiento a su aporte a la colectividad piamontesa. Y además, autora y editora de 20 libros y más de 80 artículos. Bueno, con ustedes el placer de presentarles a nuestra querida profesora Adriana Crolla. Bueno, buenas noches. Estoy muy feliz de poder desarrollar estas dos charlas sobre Dante en un año tan particular, tan simbólico como es el año del fallecimiento, los 700 años del fallecimiento de Dante, en el que en todo el mundo y en Italia se están realizando homenajes y encuentros para ensalzar su obra y su vigencia. En primer lugar, quiero agradecer a Carolina las palabras de presentación, a CEPLE, también en la figura de Diana Guastavino, mi amiga, que fue quien me convocó en primera instancia, a Susana D'Amelio como directora de la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal de Santa Fe, a Juan Cruz y a todos los que están haciendo posible desde lo técnico y lo informático que este encuentro sea posible. Quisiera explicarles el porqué del título, por qué leer a Dante. Cuando me convocaron para realizar estos encuentros, me explicaron que iba a ser hacia la totalidad, digamos, de los alumnos del liceo, que no todos manejan el italiano, y que aunque manejen el italiano, no todos tienen un acercamiento primero o profundo a la Divina Comedia. Entonces, el título tiene que ver con una propuesta de lectura, que es lo que yo les voy a ofrecer, pensando en entradas posibles que hacen que sea posible que ustedes encuentren un estímulo para entrar a Dante sin miedo, sin prejuicios, y se dejen llevar por esto que es una obra magna de la literatura mundial
y al mismo tiempo es un mensaje en que cada uno seguramente va a encontrar un mensaje y una lectura, una interpretación posible relacionada con sus experiencias, con sus necesidades. ¿Por qué leer a Dante? Y porque Dante es un clásico. Entonces voy a partir de una frase de otro gran escritor italiano que no solamente generó importante ficción, sino que también escribió libros de ensayos como Italo Calvino, que en ¿Por qué leer a los clásicos? Dijo: un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es aquel que nos llega llevando consigo la huella de las lecturas que precedieron a la nuestra y tras de sí la huella que ha dejado en las culturas que ha atravesado. Es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve a ti mismo en relación y tal vez en contraste con él. Esta idea de qué es un clásico y qué incidencia tiene un clásico en nuestra vida me sirve para que pensemos que Dante es un clásico porque es un libro que nos deja huella, pero que también trae consigo la huella de las lecturas que preceden a la lectura de ese clásico y que además no nos es indiferente. No puede sernos indiferente, quizás porque nos dice algo que está en consonancia con nuestro sentir, o quizás porque nos presenta algo que está en contraste con nuestra experiencia, pero que nos ayuda a reflexionar y cómo nos inventó Dante a transhumanizarnos, a pasar a otras dimensiones que nos hacen ser mejores seres humanos. Pero bueno, también un clásico es aquel que deja cosas en otros, y fundamentalmente en otros escritores. No hay escritor de valía que no haya en algún momento fatigado, ¿no?, como diría Borges, las páginas de la Divina Comedia. Pero la Divina Comedia es un libro que no se lee una sola vez, que se lee a partes, que se lee en relecturas, en entradas, en lecturas que a su vez nos sirven para levantar la cabeza y para pensar qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que se nos está diciendo, y también para generar una especie de juego de recepción, como aquellos libros que alguna vez se hicieron famosos para los jóvenes, que se llamaron Arma o haz tu propia aventura, según el modelo de la rayuela cortasiana, y que la Divina Comedia nos permite, ¿no? Porque nosotros podemos entrar por cualquier canto, podemos entrar por un verso. No es un libro que tengamos que leer del primer verso al número 14.233 en un modo lineal, sino que podemos hacer lecturas parciales y lecturas también contextuales, según lo que nos interesa o lo que el mismo texto nos va reclamando. Pero bueno, Borges, que ha sido un importante lector de Dante y de la Divina Comedia, aunque él reconoce que lo descubrió tarde en su vida, cuando ya tenía más de 30 años, escribió en una conferencia que dio primero en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y después publicó esa conferencia con el título Mi primer encuentro con Dante en los Quaderni Italiani de Buenos Aires en 1961. Y dijo que hay una primera lectura de la comedia, pero no hay una última, porque el poema, una vez descubierto, sigue acompañándonos hasta el final, como el lenguaje de Shakespeare, como el álgebra o como nuestro propio pasado. La Divina Comedia es una ciudad que nunca habremos explorado del todo. El más gastado y repetido de sus tercetos puede una tarde revelarme quién soy o qué cosa es el universo. Y esto es lo que Dante nos está proponiendo, una entrada a un universo que a su vez nos puede explicar el universo y que al mismo tiempo, explicándonos el universo, nos puede también dar algunas pistas de quiénes somos, para qué estamos y cómo podemos ser mejores a través de este tránsito, de este viaje de exploración, pero al mismo tiempo de periplo heroico,
que realiza Dante en los tres mundos. Otros escritores también han escrito sobre la Divina Comedia y, por ejemplo, Niccolò Tommaseo dijo: leggere Dante è un dovere, rileggerlo è un bisogno, sentirlo è presagio di grandezza. Leer Dante es un deber, releerlo es una necesidad, sentirlo es presagio de grandeza. O sea, que es un libro que no te deja indiferente. Es un libro, como dijo Sartre, que tiene ese efecto revulsivo, no digestivo, que son los textos que uno lee e inmediatamente expele y que no te dejan nada. Es un texto revulsivo, es un texto que siempre te va a estar reclamando, que siempre te va a estar pidiendo que lo vuelvas a ver, que lo vuelvas a leer, que lo vuelvas a interpretar, que lo vuelvas a sentir. Seguimos entonces con las lecturas de otros también escritores que han pensado y han afirmado distintas maneras de interpretar la Divina Comedia. Como decía hace un momento, hay escritores, estudiosos, muchísimos, que han hablado sobre Dante. He traído algunas frases como para que podamos compartir algunas reflexiones de quienes han pensado y han explicado por qué hay que leer a Dante. Philippe Soler, por ejemplo, dijo: diamant de l'art catholique, avant lui les grecs, après lui les temps modernes. Dante es el diamante del arte católico, antes que él los griegos, después de él los tiempos modernos. O Harold Bloom, que es un profesor de literatura inglesa en Norteamérica y que fue muy famoso por sus reflexiones sobre el canon occidental, llegó a afirmar que el canon occidental es Shakespeare y es Dante. Y desde luego, según Harold Bloom, la literatura se halla en las letras de la tradición occidental por la primacía de lo estético, pero también por la primacía de lo que es el canon occidental y que él encuentra en Shakespeare y en Dante. Pero también Roberto Benigni, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, ha sabido transmitirnos un Dante a modo suo. Roberto Benigni, que está tan lejos de los ámbitos académicos y que yo siempre les digo a los alumnos, ¿no?, es un representante de los comediantes de la comedia del arte. También él es heredero de una noble tradición popular toscana que dice que no hay toscano que no haya escuchado y aprendido a Dante a mente. Por eso lo recita a memoria, pero con esa sobriedad maravillosa, como extrayéndolo de un rico universo de profundos silencios, que son los silencios que vienen desde el fondo de los tiempos de su matriz toscana. Bueno, él llegó a escribir una carta muy irreverente a Dante, pero al mismo tiempo muy laudatoria, muy encomiástica. Y, por ejemplo, empieza diciendo: «Caro Dante, prima di tutto spero che tu stia bene, ma il macino non ti pesi troppo e che tu possa ascoltare il Gloria in Excelsis Deo il più presto possibile. Innanzitutto ti voglio ringraziare perché con la tua Divina Commedia mi hai fatto innamorare della poesia, che è la cosa più bella del mondo. Mi hai fatto sentire il bene e il male, mi hai fatto andare a letto impaurito, mi hai portato con te dappertutto, in Lunigiana, in cielo, d'altra parte del globo, mi hai fatto piangere e morire dal ridere. Una lingua difficilissima, misteriosa, incomprensibile, che per capirla ho dovuto farmela spiegare dai miei nonni analfabeti». Bueno, él, que lo dice con una gracia incomparable que yo no puedo reproducir, pero ¿qué nos está diciendo? Que Dante nos transmite el mundo, encontramos el universo en la Divina Comedia, todos los sentimientos, todas las expresiones, todas las reacciones podemos experimentar a lo largo de este texto, que es una suma literaria. Pero me quedo en esta reflexión final. Para entenderla tuvo que hacérsela explicar a sus abuelos analfabetos.
Y ahí está ese saber popular, ese hallazgo de Dante de escribir, decidir escribir esta obra en la lengua del Volgare, la lengua materna, la lengua que usan las mujeres en las charlas de todos los días, ¿no es cierto? Porque él lo que quería era justamente hablarle al hombre común, al hombre, a sus contemporáneos, y decirlo desde el saber de una lengua que se estaba empezando a construir, pero que tenía toda la riqueza y todo el poder de la lengua que venía, ¿no?, de esa evolución del latín y que tenía toda esa carga emocional que él supo enriquecer con tantos neologismos y con tantas invenciones y tantos préstamos tomados de todas las lenguas y de todos los saberes de su época. Pero bueno, para entender a Dante y para gozar a Dante también tenemos que dejarnos llevar y perder el miedo de la retórica y disfrutar también de todo eso tan profundo y tan sensible que contiene la obra. Bueno, por supuesto que el arte ha tomado muchas de las imágenes inventadas por Dante y las ha traducido a la plástica. En este caso les propongo uno, ¿no es cierto? Estos 4 paneles de la visión del más allá, ¿no es cierto?, del Bosco, que es un modo de pensar cómo un tiempo después un artista tomó algunas de las imágenes inventadas por Dante y las pensó para también imaginar un universo diferente. Acá les traigo algunas imágenes de un Dante muy contemporáneo, un óleo que se pintó en el 2006, un cuadro muy complejo que se llama Discutiendo la Divina Comedia con Dante. Ustedes verán, está lleno de personajes. Tiene más de 103 personajes que son personajes conocidos de la historia. Quizás ustedes ahí al ver esta imagen un poco más agrandada pueden reconocer a muchos de ellos. Pero no me voy a quedar con esto porque tengo que ir más rápido. Pero como ven, en este costadito está Dante. Y está Dante comentando, discutiendo su obra. Y 3 jóvenes orientales que han elegido colocarse al lado del poeta. ¿Quiénes son estos 3 jóvenes? Pues los 3 autores. Los artistas chinos de la isla de Formosa que han creado esta panorámica de la historia. Y han querido entonces, Dante está acá. Ustedes me ven el cursor, ¿no? ¿Ven cuando yo señalo con el cursor? No. Pero bueno, a la derecha entonces, en la parte superior a la derecha, ahí lo tienen a Dante, y Dante discutiendo con la historia. Están los grandes representantes de la historia, después y antes de Dante, construyendo una idea de tradición que estos artistas chinos han sabido encontrar y reflejar. Bueno, un Dante argentino, un Dante matero, hecho por un amigo mío, rosarino, Marcelo Mótola, que me regaló cuando tuvimos unos trabajos juntos. Y esto es de Orata a Noto, en Sicilia, ¿no? Una costumbre que tiene esta ciudad siciliana de generar en esta época del año, entrada de la primavera, un camino de flores, este año dedicado a Dante. Y ustedes alcanzan a ver, supongo, algunas de las imágenes con las cuales, a través de las flores, han reproducido escenas de la Divina Comedia. Esta es una foto tomada, por supuesto, cenitalmente, para ver una de las imágenes, ¿no? Aquí ven a la gente que va paseando y distintas imágenes referidas a la Divina Comedia. Pero bueno, vamos a una parte un poquito más tediosa, pero que es necesario que ustedes tengan una idea para poder comprender quién es Dante y qué pasaba en la época de Dante, pero también qué hace Dante con todo lo que él recibe y todo lo que está ocurriendo en su época. Podríamos decir que de toda la Edad Media, que ustedes saben que duró prácticamente 1000 años, el periodo que va del 1100 al 1400 es el periodo más luminoso y revolucionario. Se ha querido ver en la Edad Media los siglos oscuros. La Edad Media no fue para nada una época histórica oscura,
pero lo cierto es que, bueno, quienes vinieron después, los renacentistas, tuvieron que matar al padre para poder posicionarse. Pero lo que hoy en día nos identifica todavía es lo que ocurrió fundamentalmente en esos 3 siglos, que es cuando ocurrieron las cruzadas y el contacto tan importante de Europa con el Oriente. Es el momento del pasaje del arte románico al gótico, en que se construyen las grandes catedrales y que se desarrolla importante tecnología para la construcción, no solamente arquitectónica, sino también la definición de ese pensamiento que después va a ser la base del Renacimiento y del humanismo. Es también el momento del nacimiento de las universidades. Perdón, pero me estoy tomando mi cafecito, que está muy rico, que agradezco a Carolina, porque acá hace un poco de frío. Nacimiento, estamos trabajando acá en la sala una de las salas de la Estación Belgrano, donde está la escuela de idiomas, y realmente el lugar es muy apropiado para todo esto, pero como no hay movimiento, entonces no está calefaccionada. Entonces, es el momento de las catedrales, es el nacimiento de las universidades, los estudios de lógica, retórica, matemática, óptica, astronomía, alquimia. Es el momento en que se produce el paso de la clausura medieval, que está representado entre el castillo, la iglesia, los conventos, etcétera, hacia esos simientes de la modernidad que van a ser los burgos, las protociudades, el nacimiento de una nueva clase social que es la burguesía. En Italia, que es un territorio que no va a tener un importante desarrollo aristocrático, ¿no es cierto?, que va a tener mucha más apertura hacia estas estructuras más democráticas. Entonces las ciudades italianas van a organizarse en comunes o señorías y se van a empezar a dar, y sobre todo Italia es un territorio en que todo esto tiene muchísimo desarrollo, los fermentos ideológicos, empresariales y comerciales de la modernidad. Es el momento en que nace el dinero, los valores de cambio, los primeros estados nacionales, sobre todo en Francia, España e Inglaterra, la decadencia de un poder autocrático imperial, si se piensa el poder autocrático de Carlomagno, ¿no?, carolingio, y se empieza a transformar el paradigma, como vamos a ver, que va dejando de lado la concepción teocrática del poder. Se intensifica el tráfico de bienes, aumenta la riqueza, nacen los bancos, emergen estas nuevas clases sociales asociadas a la burguesía, se consolida el dinero, y eso también es el origen de la corrupción, el dinero y la plusvalía, tanto en el ámbito laico como el eclesiástico. Florencia en 1252 va a tener su primera moneda, el fiorino d'oro, y la iglesia va a tener que inventar el purgatorio para poder darle a estos cristianos que ahora hacen lo que antes estaba permitido solamente a los judíos, que es la usura, o sea, el sacar importancia, dinero, ¿no es cierto?, sacar provecho del dinero. Bueno, tiene que inventarle el purgatorio para poder garantizarles la posibilidad de llegar al cielo. Pero en el ámbito que a nosotros más nos interesa, que es la literatura, es el ámbito del nacimiento de la literatura europea. Es el momento en que nace la poesía en Languedoc, en Languedoil, o sea, en el sur de Francia, luego en el norte de Francia, en las regiones del Cid. Es el momento de la escritura, o el paso a la escritura de los cantos épicos, como el de Cid, el de Roland, Arturo, los caballeros de la tabla redonda. Es el momento en que nacen las grandes órdenes mendicantes, las órdenes gaudentes, los franciscanos, los dominicos, los doctos se comunican sin ninguna dificultad, porque hay una lengua franca que permite la comunicación, ¿no es cierto?, de los saberes, que es el latín. Se consolidan, como dije, las corrientes, las disciplinas, y ese saber empieza a salir de los círculos cerrados de los clérigos para derramarse hacia un espacio más laico. Pero también es el momento de la emergencia
de la duda y de la crisis de representación que va a llevar al cambio de paradigma del teocentrismo al antropocentrismo. También es importante recordar que hasta 1490, en que en España se produce la expulsión de los moros, es el momento en que el Islam va a dejar sus mejores tesoros en el arte, en la arquitectura, en el pensamiento y fundamentalmente en la traducción, porque Dante nunca leyó a Homero en griego. En época de Dante nadie leía en griego, todo se leía en latín. Ahora, ¿quiénes traducían? Los árabes. En las escuelas de traducción, como las escuelas de Toledo, fueron los que permitieron ese conocimiento de la Europa medieval hacia el mundo antiguo. Contexto histórico específico de Dante. La sociedad italiana de la Florencia de Dante era, como ya les dije, una sociedad burguesa, mercantil y militarista. En época de Dante existía un enfrentamiento entre el imperio, que tenía su sede en Alemania, el Sacro Imperio Germánico, y la Iglesia. Eso había dado origen a dos grupos políticos que toman el nombre de dos familias alemanas y en su transformación los vamos a conocer como los gibelinos y los güelfos. A su vez, los güelfos en Florencia se van a dividir en negros, los güelfos negros que están completamente de acuerdo con la voluntad y el poder del Papa y que son comandados por la familia de Donati, y los blancos que pretendían encontrar un equilibrio entre los dos poderes, el poder imperial y el poder papal, y que están dirigidos por la familia de Cherky. La familia de Dante pertenece a la de los güelfos blancos. Todo esto es importante porque es muy poco lo que sabemos del Dante hombre, pero esto va a ser importante para que entendamos el porqué de la Divina Comedia y por qué Dante no sigue una tradición literaria de la cual voy a hablar en el próximo encuentro, que había iniciado con la Vita Nuova. Es importante que ustedes recuerden que Dante se permite inventar espacios en la Divina Comedia para colocar personajes o situaciones o reflexiones que le interesa destacar porque tienen que ver con la historia, la triste historia de su exilio. Y uno de esos personajes, algunos dicen que en ese canto inicial, ¿no es cierto?, del infierno, en realidad no está hablando de Celestino V, sino de Pilato, pero de todos modos hay una historia que circulaba en aquella época y que es la decisión de Celestino V de abandonar, ¿no es cierto?, su función en el papado, y que Dante va a inmortalizar con el verso colui che fece per viltate il grande rifiuto. Por la renuncia de Celestino V, algunos dicen que en realidad no renunció, sino que fue obligado a renunciar, fueron pocos meses lo que estuvo en el papado, permitió que Benedetto Gaetani, el cardenal Benedetto Gaetani, subiera al papado con el nombre de Bonifacio VIII, y eso va a ser el origen de la tragedia, ¿no es cierto?, de Dante. Dante, que como ustedes saben, ha nacido aproximadamente entre el 28 y el 29 de mayo de 1265, y que va a morir en Ravenna el 14 de septiembre de 1321. Si bien pertenece a una familia güelfa florentina, en realidad no pertenece a una familia noble. Su esposa sí, los Donati eran una familia de una cierta alcurnia, no aristocracia al modo que nosotros la conocemos, pero sí de aristocracia local. Pero Dante se va a permitir, porque tengan en cuenta que de Dante es muy poco lo que sabemos. Acá yo no les voy a leer todo para no hacer tan largo esto, ya que hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, después ustedes si lo quieren ver, esto queda grabado. Los pocos datos históricos que sabemos del Dante hombre son los que, o Boccaccio, que fue el primer comentador de la Divina Comedia, o algún contemporáneo
dejó asentado. Pero lo que más sabemos de Dante es lo que Dante se inventó, ¿no?, en su autobiografía. La Divina Comedia también es un texto autobiográfico y sabemos que las autobiografías también tienen mucho de invento. Él se inventó un supuesto antepasado, Cachagüida, a quien, dice él, el emperador Conrado II de Suabia lo habría nombrado caballero en una cruzada. O sea que él se da cierto prestigio de nobleza, pero no hay ningún dato histórico que lo corrobore. Sí es importante que sepamos que él participó en la política florentina, que ocupó diferentes cargos y que justamente por participar en el gobierno de los güelfos blancos, que estaban en el gobierno en toda esta época juvenil y de madurez temprana de Dante, va a participar de alguna batalla, como de la batalla de Campaldino, va a realizar tareas de priorato y también va a viajar, ¿no es cierto?, cumpliendo funciones de diplomacia. Por ejemplo, le va a tocar ir a Roma, y el Papa lo va a retener contra su voluntad en épocas en que el Papa, Bonifacio, está tratando de apuntalar su poderío a través de un artilugio, que ya se los voy a nombrar porque tiene que ver con la Divina Comedia, y a través de alianzas que está estableciendo con el rey de Francia, que va a facilitar la llegada del poder de los güelfos negros en el momento en que Dante, en ese momento, no se encontraba en Florencia y por eso no va a ser condenado a muerte, pero sí va a ser acusado de malversación de fondos, va a ser condenado a pagar multa y a muerte si regresaba a Florencia sin aceptar haber sido traidor a su patria, cosa que nunca va a aceptar Dante hacer, ya que él fue un hombre de principios morales, de principios políticos y de acción, y va a seguir durante toda su vida en el exilio esperando, y la Divina Comedia es también un texto que tiene que ser leído políticamente como una apelación a sus contemporáneos y a sus compañeros, ¿no es cierto?, de filiación política, a los güelfos blancos, para que hagan algo para sacar del poder a los güelfos negros que han logrado hacerse del poder, como les dije, gracias a la ayuda del rey de Francia, al Papa Gaetani. A lo largo entonces de varios años, a partir más o menos de 1302, 1303, Dante inicia su exilio y va a residir a lo largo de su vida en diferentes lugares, con familias, con mecenas que lo van acogiendo, hasta que finalmente en la ciudad de Ravenna, siendo huésped de Guido Novello da Polenta, muere en 1321. Poco tiempo después de su muerte va a ser Boccaccio quien lo va a describir como persona di mediocre statura, dal volto lungo, dal naso aquilino, occhi più grossi che piccoli, mascelle grandi, labbro inferiore che sovrasta quello superiore, colore bruno, capelli e barba neri e spessi. Y en cuanto al carácter, lo describe como de índole melancólica y pensativa, de costumbres sobrias, con propensión al silencio y a la soledad. Va a ser esta definición que va a dar Boccaccio en 1362 en el Trattatello in laude di Dante, que va a dar origen a la iconografía tan conocida, ¿no es cierto?, de Dante, que representa más o menos una imagen, un rostro con estas características. Por supuesto que esa propensión al silencio y a la soledad y las costumbres sobrias pertenecen al Dante maduro, al Dante post-exilio, ¿no es cierto? El Dante juvenil sabemos que se divertía mucho, que era muy enamoradizo, él mismo lo reconoce en la poesía y lo va a reconocer, el pecado de la lujuria lo va a reconocer en la Divina Comedia, y al mismo tiempo un joven que debe haber sido muy divertido, con muchos amigos y con amigos
que fueron construyendo, esto lo vamos a hablar en el próximo encuentro, esa nobleza no de sangre, sino nobleza de inteligencia, que va a ser la gentileza o el intelecto de amor. Dante, entonces, como hombre, va a escribir la Divina Comedia en los años del exilio, va a ir visitando diferentes lugares y a lo largo de la obra va a ir dando nota y incluso va a jugar con una transposición de tiempo, con anacronismos, porque cuando se encuentre con Cachagüida en el canto 15 del Paraíso, Cachagüida le va a predecir lo que en realidad ya había ocurrido en el Dante hombre, ¿no es cierto?, que es el exilio. Porque, claro, Cachagüida o el viaje de Dante, esto lo tienen que saber, Dante usa un año simbólico, que es el año 1300, y que es el año en que el Papa Bonifacio VIII, para poder consolidar su poder frente a la cristiandad, va a llamar por primera vez a un jubileo, a una fiesta particular del ritual católico cristiano que se inicia justamente en el año 1300 con Bonifacio VIII y con este jubileo que, como ustedes saben, de allí en más van a ser fiestas que la Iglesia va a organizar en los años que tienen que ver con los años de nacimiento o de muerte de Cristo, que dura todo un año y que en ese año los cristianos, si cumplen con una serie de acciones, ¿no es cierto?, de constricciones, etcétera, pueden gozar de las indulgencias. En ese momento Bonifacio inventó la gran indulgencia que estaría dado con el viaje, el peregrinaje, un nuevo viaje o una nueva cruzada que él inventa de los cristianos hacia Roma para homenajear a la sede católica, pero sabíamos que políticamente lo que estaba buscando Bonifacio era demostrarle al mundo su propia importancia como papa. Entonces, Dante va a usar el año 1300 justamente como año simbólico para el viaje y ya vamos a ver cuántos otros sentidos tiene. Aquí les propongo que veamos algunas fotos de la tumba de Dante en el convento de San Francisco en Ravenna, una tumba que tiene varias historias, por lo menos 3 veces los huesos de Dante fueron sacados de los lugares donde habían sido depositados, siempre los monjes franciscanos tratando de salvar los huesos, las cenizas de Dante. En uno de los casos fue en la época de Napoleón, en otro fue en el año 1500 y pico, cuando invaden los españoles, y el tercer momento fue durante la Segunda Guerra Mundial. Esta caja de madera se cree porque la encontraron debajo de unas puertas en el convento que está al lado de la tumba que han construido de mármol de Dante. Ahí se cree que estaban los huesos de Dante en una de los traslocos que vivió. Pero por supuesto Florencia no deja de reclamar su dominio, ¿no?, sobre este hombre tan importante para la historia, pero que no supo valorar en el momento histórico en que vivió. Por eso Florencia tiene también su tumba, pero esta tumba de Florencia está vacía. Los restos de Dante están en Ravenna. Acá les muestro otra tumba de Dante, porque a Dante se lo lee, porque es un clásico y nunca termina de decir lo que tiene que decir. Se lo ha leído de diferentes maneras, y en Argentina también se lo ha leído en una tumba que se ha construido especialmente, la construyó el señor Barolo, para que se trajeran las cenizas de Dante cuando se estaba en el peligro, ¿no es cierto?, de que Europa tuviera otras guerras y que se perdieran, ¿no es cierto?, se destruyeran los monumentos dantescos.
Los invito a que visiten el Palacio Barolo, que está en Avenida de Mayo y no podría ser en otro número que no es el 1300, ¿no? En la cuadra 1370, pero en realidad ocupa bastante de esa cuadra. Y allí también todo el Palacio Barolo está construido. Palanti, un gran arquitecto italiano milanés, lo construyó siguiendo datos arquitecturales, compositivos de la Divina Comedia. Y no solamente ese palacio, sino el otro que construyó, el Palacio Salvio, que está en Montevideo y con el cual quiso crear como una especie de puente lumínico entre un faro y el otro para saludar a los inmigrantes que llegaban en ese momento a la Argentina y hacerlo desde un espíritu simbólicamente dantesco. Esta estatua que ven allí, que es un águila, en realidad no es la verdadera, se ha perdido, parece que la robaron en algún momento, pero bueno, se ha hecho otra y así pensaron Barolo y Palanti que tenía que ser el lugar para saludar a Dante. Un dato que no muchos saben, para que también reflexionemos cómo tenemos que leer la Divina Comedia. Y para leer la Divina Comedia siempre tenemos que recurrir a la Divina Comedia o algún texto de Dante donde Dante explicó cómo teníamos que leer, qué teníamos que interpretar, etc. El título, ¿por qué se llama comedia? Y en realidad no se llama Divina Comedia, El texto se llama Comedia. Dante, cuando envía la epístola tan grande de la Scala, que sería su última, dedica la tercera cántica, dice: comincia la commedia di Dante Alighieri, fiorentino di patria, non di costumi. ¿Por qué non di costumi? Porque él, al no estar en Florencia, no se sentía florentino de acuerdo al modo en que, a las costumbres que los florentinos estaban mostrando en ese momento tan plagado de corrupción. Entonces, en esa epístola, Dante explica que el nombre no surge de una elección causal, sino del conocimiento preciso de los géneros literarios, porque la Divina Comedia es una obra literaria, aunque a veces lo olvidemos y tratemos de buscar al hombre Dante o tratemos de leer la historia, ¿no?, en la obra. Es un texto literario y vamos a ver algo en el próximo encuentro. Dante dice que lo llama comedia y eso lo toma de Aristóteles. Aristóteles había definido que la comedia era un género de stile dimesso y umile, o sea, estilo popular y en lengua vulgar, porque comedia viene de comos, villa, y odos, el canto de la villa. Es el género entonces que en el teatro, ¿no es cierto?, representa al hombre común y a la situación de la vida del hombre común. Mientras que tragedia sería tragos o dos, el canto del Dios, o sea, el canto que se le dedica al macho cabrío, que así se llamaba, el macho cabrío, tragos, que sería Dioniso. Bueno, yo les dije que no hay que olvidar que Dante toma los elementos de la historia, todo aquello que le sirve, y entre las cosas que le sirvió mucho que su vida, la mitad de su vida, ocurriera en el año 1300 y que en el año 1300 pasara ese hecho tan importante para la cristiandad que fue el jubileo. Pero ¿y por qué? Porque Dante toma todas las tradiciones que confluyen en su época y entre esas tradiciones también está la judía, está la cábala, y él organiza su obra según un riguroso ordenamiento matemático, con un predominio entre el 1 y el 3 y sus múltiplos. ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 son los números simbólicos de Dios, los números simbólicos de la perfección según el origen pitagórico. De allí que entonces toda la obra va a estar organizada en relación al 1 y al 3. Como ustedes saben, la obra está organizada en 3 grandes cánticas,
que representan el infierno, el purgatorio y el paraíso. Ahora, esas tres grandes cánticas, a su vez, contienen 100 cantos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si son tres cánticas, ¿por qué no son 99? Bueno, porque Dante juega con el 3 y el 1. Y entonces, dos cánticas tienen 33 cantos y la primera cántica tiene 34, porque el primer canto se considera el proemio de la obra. Eso da el número perfecto de 100. En total, la Divina Comedia tiene 14.233 versos. Si ustedes suman esos números, les van a dar 13, 1 y 3. Si ustedes analizan la estructura arquitectural de cada uno de los tres espacios, se van a dar cuenta que están subdivididos en 3, 9 y 10 partes. Siempre todo responde a ese orden. Por otro lado, a lo largo de la obra ustedes van a ver que todo se repite 3 veces. 3 son las fieras que le impiden el paso en el primer momento de la pérdida, 3 van a ser las guías que van a acompañar a Dante, las 3 cánticas terminan con la misma palabra, stelle, y Dante además se permite inventar un tipo de estrofa que no existía hasta él, que es la terzina, y organiza un juego de rima, que no les puedo explicar ahora, pero que es muy dantesco, que va organizando lo que se va a llamar la rima incatenata. Cada terzina está perfectamente ligada con la terzina siguiente, con una rima perfecta, y encadenados el segundo verso con el primero y el tercero de la siguiente, y así va generando una rima permanente. Ahora, el viaje, como les dije, responde al 1300 y en un momento de ese año, que es la Pascua. Así inicia entonces Dante su texto: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. O sea, que él parte de la idea de una mitad de la vida. Entonces, la mitad de la vida, de acuerdo a como dijimos hoy, Dante nació en 1265, la mitad de la vida para Dante sería los 35 años. Si ustedes tienen alguna duda y por qué Dante dice esto, bueno, tienen que ir a lo que explica. Y se los dice en la Divina Comedia, pero también lo va a explicar después en la obra en latín que él escribe. Él escribe 3 obras en latín donde va a explicar su concepción política en De Monarchia, su concepción lingüística en De Volgari Eloquentia y su concepción teológica e ideológica en Il Convivio. Entonces, en algunas de esas ustedes van y completan lo que Dante a su vez siempre va a explicar en el texto. Todo el texto está organizado, como les dije, en función del 1 y el 3, pero también en un sentido de progresión. Entonces, así como encontramos a Lucifer en el centro del infierno, el hombre está en la centralidad del purgatorio y Dios en la centralidad del empíreo. La cruz es el primer elemento arbóreo que vamos a encontrar en el momento de la selva oscura. Dante quiere ir directamente hacia la luz, está amaneciendo, y lo que ve es el Gólgota, la cruz. No puede porque las fieras se lo impiden, ahí viene en auxilio su guía. Ay, me olvidé el nombre del... bueno, estoy ya un poco cansada. Viene Virgilio, por favor, a encontrarlo, a auxiliarlo, porque Beatriz ha bajado al limbo, a donde está, a ese limbo tan especial que Dante ha creado para colocar allí a los grandes poetas. Lo vamos a ver en el próximo encuentro, y le ha pedido a Virgilio que venga a auxiliarlo. Entonces, Virgilio le va a decir, bueno, no podés ir en sentido recto, ascender hacia la luz, primero tenés que bajar, tenés que pasar por pruebas, tenés que pasar por el infierno. Entonces, la cruz es el primer elemento arbóreo. Luego tenemos en el Edén el árbol del bien y del mal, en la cima del paraíso terrenal, y la cándida rosa, que es
la visión, ¿no es cierto?, que él le da al Empirio. El infierno y Jerusalén se ocuparían el hemisferio terrestre, la Tierra, Dante la imagina como la vieja teoría geográfica, topográfica, todavía a él le sirve. Yo creo que Dante, si leemos bien el canto de Ulises, nos daremos cuenta de que Dante ya está conociendo algo que va a venir después, pero de todos modos le sirve pensar a la Tierra o diseñarla en función de estos dos hemisferios, el hemisferio terrestre, el purgatorio, que sería la montaña que ha formado la caída de Lucifer, que ha generado ese embudo hasta el centro de la Tierra, cielo, y del otro lado entonces se ha generado esa montaña como una isla en el hemisferio de las aguas y el Empirio. La exposición de los acontecimientos políticos en esa progresión, Florencia, Italia e Imperio, lo pueden encontrar en los cantos sextos de cada cántica. Pero lo más importante es que toda la Divina Comedia es un esfuerzo que hace el poeta para mostrar cómo ese viajero que viaja con toda su carnalidad por el mundo del más allá, va sufriendo primero los problemas físicos que tiene un cuerpo, que tiene peso, que tiene gravedad, en territorio tan difícil de transitar como es el del infierno. Luego, simbólicamente, cómo puede ir liberándose del pecado a través de esas P que le graban al entrar en el purgatorio, y cómo se van borrando las P de su frente, cada ángel de cada cornisa le va borrando la P del pecado que ya purgó, y entonces su cuerpo se va haciendo cada vez más alado, cada vez más grácil, hasta llegar al paraíso, y luego de haber pasado por los ríos del olvido y de la purificación, el leteo y el eunoé, Beatriz, que es en el momento en que se encuentra con Beatriz, lo va a poder llevar de la mano por los cielos, y Dante va a poder volar porque su cuerpo ya es ingrávido, pero sin estar muerto, por supuesto. Pero lo más importante es que todo el paraíso está construido en función de la vista. Y es maravilloso el esfuerzo que hace el poeta para que nosotros vayamos acompañando la presión de la vista de Dante para ir desde las capacidades de la vista del hombre a las capacidades transhumanas de la vista de Dios, para llegar a ver en Dios, con Dios, como Dios. Entonces, este diseño que les pongo ahora, ustedes lo habrán visto repetidamente, pero para que vean cómo se da una gradación y una verticalidad, ¿no es cierto?, entre la tierra y los cielos, que están alrededor de la tierra, pero también están en el mundo, ¿no es cierto?, rodeando y tocando, ¿no es cierto?, el mundo de la tierra. Esto ya se los expliqué, pero lo que quiero que presten atención es que Dante, como gran poeta, yo les dije que él hace de la Divina Comedia una autobiografía, pero es una autobiografía muy particular, porque en realidad inicia con la primera persona del plural, nel mezzo del camin di nostra vita, ¿no? O sea, que lo primero que hace es involucrarnos a todos, proponiendo una lectura de carácter universal. En el medio del camino de nuestra vida, yo me encontré en una selva oscura. O sea que Dante nos dice, tenemos un momento en que vamos a encontrarnos, nos vamos a reencontrar, es decir, nos vamos a rever en el medio del camino de la vida, ese momento de anagnórisis, ese momento de reconocimiento de que hemos perdido la recta vía y que tenemos que hacer algo. Eso da al texto un carácter universal que lo aparta de un relato puramente autobiográfico de primera persona,
cómo eran los modelos de los relatos hagiográficos, o sea, de viajes de santos hacia el más allá, que eran tan comunes en la Edad Media. Algunas imágenes de ese primer momento en que Dante se descubre en esa selva oscura las fieras que le impiden la ascensión hacia el más allá, y Dante que va organizando ese viaje y lo va explicando, como dije, en modo absolutamente preciso. Se piensa que la Divina Comedia, Dante la fecha, ¿no es cierto?, el 25 de marzo, de allí que se ha tomado ya desde el año 2020 esta jornada, el 25 de marzo, como una jornada nacional dedicada a Dante Alighieri. Pero en realidad se lo ha hecho comenzar al viaje el día 7 de abril y la aurora del 8, o sea, en estos días de Semana Santa, y por supuesto, como les dije, del año 1300. Todos esos datos ustedes los van a encontrar explicado por Dante, fijado por Dante o dicho por alguno de los personajes que Dante encuentra. No voy a ir leyendo los ejemplos para no hacer esto tan largo, pero allí les fui poniendo algunos de los tercetos donde Dante va dando, en modo poético por supuesto, ciertas informaciones que van sirviendo para ubicarnos. Cuando llega a la isla del Purgatorio es el amanecer del 10 de abril, es Sábado Santo, y ahí está ese enorme verso tan metafórico, tan bello, y que juega, ¿no es cierto?, con un cambio de acentuación para poder mantener el endecasílabo. Todos los versos de la Divina Comedia son versos endecasílabos que van generando una melodía muy, muy particular, muy dantesca. Y aquí tenemos que leer dolce color de oriental zafiro. Tenemos que separar el diptongo para poder dar las 11 sílabas, ¿no es cierto?, y para poder dar la métrica. Pero bueno, ese dulce color del zafiro oriental es ese color azul, ¿no es cierto?, ese color tan particular que tiene el cielo cuando está iniciando el amanecer. Va a llegar entonces a la montaña del Purgatorio al mediodía del 13 de abril. Allí les puse el verso para que ustedes después lo lean tranquilos en su casa, y va a entrar al cielo y comenzará el viaje en el Empirio entre el mediodía del miércoles 13 de abril y las proximidades de la medianoche del día siguiente, ¿no? Y ahí fíjense que va mencionando esto que yo les dije, como la tierra es blanca y negra, porque hay un hemisferio de las aguas, ¿no? E tutto era là bianco, quell'emisfero, e l'altra parte nera, ¿no? La parte de la topografía terrestre. También Beatriz le va a explicar el orden y el sentido del Empirio y va a decir: con atto voce di spedito duce ricominciò. Noi siamo usciti fuori dal maggior corpo del ciel che pura luce, luce intellettual piena d'amore, amor di vero ben, pien de letizia, letizia que trascende ogni dolzore. Beatriz entonces le está explicando cómo han salido, ¿no es cierto?, de ese lugar, que es el lugar de la pura luz, pero que además van a estar entrando en el lugar de la luz intelectual, que es, aquí ustedes, después lo vamos a ver, posiblemente en el próximo encuentro, hay una cantidad de elementos que Dante está tomando de la lírica anterior, y por eso la palabra letizia, bueno, son latinismos, pero acá aparece el concepto de intelectual, ¿no? La luce intelectual. Dios es intelecto, y no intelecto en sentido moderno, sino intelecto en cuanto a que es amor, y amor es saber, y saber es voluntad de amar. Lo explicaré en la clase que viene. Entonces, el viaje de Dante por los mundos ultraterrenos dura menos de una semana, entre el jueves santo del 7 de abril y el jueves 14 de la semana ulterior, llegando entonces al Empirio. Pero también nos preguntamos, ¿qué es lo que hace a Dante tan moderno?
que Dante inventó la virtualidad. Por ser el empirio, el ámbito de la eternidad y por ende un universo, un espacio sin tiempo ni espacio, Dante se va a preocupar por borrar todos los signos temporales y espaciales en ese ámbito. Y para eso tiene que recurrir a un procedimiento que va a lograr provocar un efecto interpretativo similar a la dimensión de lo virtual, que es llamado il visibile parlare, ¿no? Dante habla en modo visible, o sea, la manera como Dante describe es una manera que construye en el receptor la imagen y la va construyendo en el mismo momento que habla. Yo no se los traje aquí, a lo mejor si tengo tiempo les traigo algunas imágenes, pero un caso particular que ustedes pueden ver como un ejemplo de virtualismo en el sentido de cómo el lector a través de la imagen tiene que ir ubicándose en el espacio que se da vuelta sin que nos demos cuenta cómo se nos está dando vuelta, y hoy en día estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a través de la virtualidad, a que nos propongan estos juegos en donde todo se desestructura y donde no hay inicio ni fin, y todo es, podríamos decir, plagado de rotundidad. Es el momento en que ellos están pasando por el cuerpo de Lucifer. Ellos vienen bajando y en un determinado momento están subiendo. Y uno se pregunta, ¿pero cuándo se dio vuelta la Tierra? Y no es que se dio vuelta la Tierra, ellos dejaron de subir para empezar a bajar, dejaron de bajar para empezar a subir, y nosotros lectores inmediatamente fuimos obligados a ubicarnos hacia la ascensión y hemos dejado de descender. Todo eso Dante lo hace a través del visibile parlare. ¿Por qué? Porque Dios es palabra, ¿no? Dios inventó a través de la palabra. Dios dijo, fiat lux, y la lux se hizo, ¿no es cierto? Entonces Dante entiende que la palabra crea la cosa sin mediaciones. Y así como Dios creó a través de la palabra, la voz humana tiene que superarse robando parte de esa excelsitud, ¿no es cierto?, a Dios para cantar su grandeza. Por eso la Divina Comedia es un viaje hacia lo inefable y hacia cómo hablar de lo inefable. Dante se va preparando a lo largo de su viaje, ¿no es cierto?, para llegar a expresar lo inexpresable que es Dios. Y por eso la tercera cántica, además de ser un esfuerzo visivo, es un esfuerzo lingüístico, un esfuerzo verbal, un esfuerzo de dar a través de la palabra una idea clara de aquello que no puede ser explicado y que hoy nosotros llamaríamos virtualidad. Por eso les traje, como para ir cerrando, una relación con Einstein. Einstein dice que la gravedad se geometriza eliminando totalmente el concepto de fuerza, que se ejecuta a la distancia, sustituyéndolo por la trayectoria de espacio curvo. El ejemplo es el de una pelotita de acero que deforma con su peso una superficie elástica. Si se lanza otra pelotita en esta tela curva, su trayectoria no será rectilínea, sino curva, pareciendo acelerada y atraída por la canica central. En práctica, el camino más breve entre dos puntos en un espacio euclideo es una recta, mientras que en un espacio curvo es una curva más compleja, que a su vez, que sería lo que es muy difícil de entender, yo tampoco lo entiendo mucho, pero sería esta posibilidad de que dos puntos en el espacio se toquen por esa curvatura que hace que los puntos más lejanos a su vez sean los más cercanos. Pues Dante, como la canica en una red, llega a decir: nel suo profondo vide che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna, sostanze accidente lor costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. En su profundidad, dice Dante, vi que se interna unido en amor y por el amor en un solo volumen todo lo que el universo se deshoja. O sea, no se los puedo explicar ahora, pero si ustedes han leído el Aleph de Borges, Borges está homenajeando a Dante con esa imagen de un punto en el espacio
que contiene todos los puntos y todos los tiempos, y donde todo está contenido, aún el mismo Aleph. Entonces, esta idea del universo como un volumen, como un gran libro, la idea borgiana, ¿no?, de la biblioteca infinita, que contiene en sí todo lo que en el universo se encuaderna, todo lo que es individual en el universo, y arma, ¿no es cierto?, esa unidad misteriosa y al mismo tiempo completa, en donde sustancias y accidentes y todo, ¿no es cierto?, se une, pero la lengua no puede decirlo. Todo lo que el Dante narrador llegue a querer decir es una simple pequeña, scintilla, me sale una palabra en italiano, una pequeña llamita, ¿no es cierto? No puede llegar a transmitir la profundidad y la dificultad de esa imagen. Otros momentos, todo esto es paraíso, ¿no? En la última cántica, Dante va a estar permanentemente tratando de hablar y dar idea de esta virtualidad. ¿Qué es la virtualidad? Es el no tiempo y no espacio. Es un lugar en donde todo puede estar, todo puede conectarse y todo puede desarmarse al mismo tiempo. ¿Qué es la virtualidad? La red, la web, donde tenemos todo, y aunque tenemos que ir haciendo el camino secuencialmente, nunca transitamos el mismo camino y nunca podemos volver a desandarlo, porque se nos desarma, se nos abren otras salidas, porque nos interpelan otros contactos, porque nada está prefijado, porque todo está en permanente reacomodamiento, recomposición. Pues eso es el empirio dantesco. Y por eso Dante en todo momento va a decir que su vista y su palabra no alcanzan a decir esa complejidad, pero tiene la idea, porque el Dante personaje lo ha visto. El Dante personaje ha llegado a tocar esa experiencia. Leamos esto. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tale sempre qual sera devante, ma per la vista che si avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutándome io, a me si travagliava. Fíjense cómo está la idea de la transformación, ¿no? La vista que trata de acercarse, que trata y ve algo, ¿no es cierto? Pero guardando, mirando, en el solo hecho del guardar ya se está cambiando y ya lo está obligando también a cambiar lo que se ve. Y la última parte, bueno, les leo algunos tercetos salteados, ¿no es cierto? En esa clara subsistencia, dice, en esa profundidad vio 3 giros, 3 círculos, que se iban transformando unos a otros, que iban generando como una especie de efecto tornasolado, diríamos nosotros, ¿no? El efecto que a nosotros nos provoca el tornasol. Y entonces, dice, de iris y iris se iban uno a uno mirando y transformando, y esos 3 círculos contenían la misma imagen, que es la imagen del hombre, la imagen de él. Los 3 círculos son Dios, el Espíritu Santo y Adán, ¿no es cierto? Pero es también la imagen de él que se ve reflejado en ese espejo. Y la imposibilidad de decirlo, de transmitirlo a través de la palabra. O quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, e questo aquel che vidi è tanto che non basta dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, da te inteletta e intendente te armi e arrivi. Oh luce eterna que sola in te sidi. Dios es luz eterna que es perfecta y no necesita más que Él, pero en esa inmovilidad Dios es amor y es sabiduría, es entendimiento. Y entonces fíjense cómo, así como los 3 giros se van cambiando en modo tornasolado y aparece la imagen de Dios, del Espíritu Santo, acá también Dios es un movimiento mudable de sabiduría
y lo hace a través de la repetición del mismo concepto. Sola in te sidi, sola ti intendi. Dios se auto, ¿no es cierto?, comprende. Ed a te inteletta e intendente, usando entonces un participio activo, a te ami e arridi, entendiéndote al mismo tiempo amas y al mismo tiempo movilizas. Quella circolazione che si concetta parea in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta. Bueno, Dante va tratando de generar algo a través de este visible parlare, que es la palabra que va jugando y va organizándose en un modo, podríamos decir virtual, podríamos decir einsteinamente, de acuerdo a la teoría de la relatividad, para que quien lea comprenda, y pensemos en los lectores de aquellos siglos de hace 700 años, que tenían que comprender esto que le estaba pasando al personaje Dante, que el narrador Dante está tratando de hacer entender, y que al mismo tiempo hay un autor Dante que está tratando de organizar con un cierto sentido. Bueno, el momento final en donde Dante llega a la vista nueva y que empieza a entender, a adivinar lo que está pasando, pero el Dante narrador sigue teniendo la dificultad, ma non eran da ciò le proprie penne, la dificultad de las plumas, ¿no?, de la escritura. Pero hay un momento en que se produce, hoy diríamos, otro fenómeno que quizás tiene que ver también con la virtualidad, que es la abducción. Dante es fagocitado, podríamos decir. Hay una fuerza que lo lleva para sí, ¿no es cierto?, que fagocita la mente de Dante en un fulgor in che sua volia venne. La voluntad de Dios es una luz, es un fulgor que al mismo tiempo hace que en Dante, ¿no?, la voluntad de amar, y al mismo tiempo Dios que viene en el auxilio y que lo lleva hacia esa profundidad donde ya Dante está con Dios y en cierta manera puede ver el universo como lo ve Dios. Pero allí, a la alta fantasia qui manco posa, ma già volgea il mio disio il belle, si come rota che igualmente hermosa l'amor che le altre stelle. O sea que la fantasía le falta, no puede seguir hablando, porque ya Dios se entiende, y como se entiende el mundo, ya no es posible ir más allá de la palabra de Dios, pero queda entonces esta idea de la rueda que mueve al universo a través entonces del deseo y del querer, que es la idea entonces del intelecto de amor que mueve entonces, que da energía, ¿no es cierto?, y sentido a toda la creación. Acá les traje algunas imágenes para verlas rápidamente, cómo a lo largo de los siglos se ha tratado de trasladar a la imagen eso que Dante va tratando de explicar a través de la palabra, y en tantos momentos se lamenta la incapacidad de la palabra del hombre de decir lo inefable de Dios. Fíjense, bueno, con distintas, acá en modo más moderno, la misma imagen del Doré, ¿no es cierto?, y el Empirio, que, como decimos, es un ámbito del no tiempo y del no espacio, y Dante va jugando a lo largo de ese traslado, mientras vuela. En un momento dice, ay, pero acá estaba al lado mío y ahora está muy lejos. ¿Cómo puede ser que lo que estaba tan cerca ahora esté tan lejos? Está permanentemente ubicándonos en el tiempo virtual del Empirio. Otra manera, como han encontrado los artistas, de dar idea de esta dificultad, ¿no es cierto?, de transmitir a través de la palabra el no tiempo y el no espacio.
al mismo tiempo la idea de la rotundidad, ¿no es cierto? Y el singularidad y de la totalidad en un mismo punto. Y acá también le traje esto que me pareció interesante, porque Dante lo dice con su visibile parlare, pero los artistas lo han tratado de reflejar, pero también hoy en día los telescopios han encontrado que en el universo sideral hay imágenes como la que Dante nos ha construido. Fíjense estas fotos que son de quasar, que son palabras para mí bastante difíciles de entender, pero mirando las fotos veo las similitudes, que son como ilusiones ópticas, o sea, son luces que no existen, pero que se ven, como decía Einstein, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con algo que existió hace millones de años y que ya murió, pero que siguen estando. O luces que se generan por esta curvatura, ¿no es cierto?, de estas lentes gravitacionales que hacen que se multipliquen por ahí determinadas luces, determinados espacios. Por ejemplo, es un cuásar que se encuentra a unos 8 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Pegaso. Ya Einstein había previsto esto cuando todavía no había los telescopios para poder mostrarlo, y que tienen que ver entonces con la idea de la gravedad y la capacidad de curvar la luz, que recién fueron vistos por primera vez el 29 de marzo de 1980. Ahora, este cuásar es muy parecido a las imágenes que Dante elabora para pensar, por ejemplo, a Cristo en la cruz en el cielo de Marte, ¿no? Parece una cruz, parece una imagen muy dantesca, como los pintores lo han visto y lo han reflejado. Cierro entonces con esto, que es una idea, es una noticia de ayer, muy nueva. La Divina Comedia de Dante estará orbitando nuestro firmamento en octubre, dijo Luca Palamara ayer. Allí tienen ustedes, si quieren buscar después, el link. Riveder le stelle, esa es la idea de Dante. Dante llega para ver desde Dios y ver con Dios y volver a ver le stelle, volver a ver el universo. En el siglo XIV Dante instaba a la humanidad a apartar los ojos de su miseria y a mirar las estrellas para comprender mejor nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Una editorial de la ciudad italiana de Bolonia, especializada en libros de arte, convenció a 5 agencias espaciales internacionales para que enviaran la Divina Comedia de Dante a la Estación Espacial Internacional y soltarla en el espacio exterior. Grabada con láser en 4 placas de titanio, la obra maestra de Dante resistirá las temperaturas extremas del espacio exterior. Bueno, y Giorgio Amaroli, director general de la editorial Scripta Manean, dijo: él, Dante, se da la vuelta y dice que puede ver 7 planetas y nuestro pequeño globo terráqueo. Por tanto, no solo nos da una visión del espacio exterior, Dante, que vivió en el siglo XIV hace 700 años, es asombroso y debemos darle por eso la luz del universo. Casi nos sentimos obligados a hacerlo cuando tuvimos esta idea. Y el corresponsal de Euronews, Luca Palamara, dijo: si usted es un extraterrestre que viaja por nuestro sistema solar y se pregunta de qué se trata ese pequeño planeta de allí, puede encontrar una respuesta incluso antes de aterrizar, si aún no lo ha hecho, y recibir un regalo de una de las mentes más grandes de la historia de la humanidad. Bueno, aquí he terminado mi recorrido. Como lo dije al comienzo, Dante es un misterio y es un tesoro que debe ser explorado y que pueden ustedes empezar a explorarlo desde el ángulo, desde la perspectiva que a ustedes los motive. Y quizás esto que les traje como broche, ¿no es cierto? Dante allí, ¿no es cierto?, esperando en el universo sideral a los lectores que van a seguir llegando a su obra, es un modo de ver por qué
por qué hay que leer a Dante, por qué hay que pensarlo como un clásico y por qué cada uno nos debemos esta primera entrada a la Divina Comedia, que seguramente, como nos dijo Borges, no va a ser la última. Buenas noches y que disfruten de su lectura dantesca.